Buenos días, alegría. Alegría, alegría. Qué bien que haya tanta gente pese a la lluvia, ¿no? Buen síntoma. Me gusta eso. Gracias por venir. Vamos a continuar con el capítulo de Vuelta a Palestina, capítulo que empieza en la página 816. Ahí vamos a tocar un par de cositas nomás. Y de ahí vamos a saltar a... Me imagino que... En realidad tengo ya 3 capítulos fichados. Pero ¿por qué quiero tocar este de Palestina? Porque aquí es el inicio de la fundación de la Santa Alianza. La famosa Santa Alianza. Así que vamos a saltar a la página 832. Un poco para ponernos nuevamente en contexto qué pasa en este capítulo. Yahshua y compañía acaba de volver del viaje a las pirámides. Retorna a Belén, tiene ya 21 años. Y en este capítulo Melchor le da cartas de recomendación donde conocería posteriormente, por ejemplo, a Simónides o al Sheikh Ilderim, reencarnación de Adamu, para que todas estas personas vayan formando parte de esta gran red en la vida del Maestro Jesús, parte de esta gran alianza y, bueno, parte del apoyo en la misión del Maestro. Y en este capítulo también se caracteriza porque hay una tensión en Jerusalén, porque hay una revuelta en contra del procurador Valerio Graco. Este señor fue el que despojó, por decirlo así, de los bienes, de gran parte de ellos, a la familia de Judá, y me mandó a asesinar al príncipe Itamar, al padre de Judá. Entonces, más de un gobernante romano aprovechaba el pánico de su jerarquía para apoderarse de fortunas de personas, y esto fue causando un revuelo muy grande. Y a su vez, había tanto problema, tanto conflicto, que cuando hablaban de que habría un Salvador, un Mesías Salvador, el nuevo rey de Israel, la mayoría de la gente pensaba que venía como anillo al dedo para liberar a Jerusalén de toda esta opresión, para combatir a la loba romana, como decían. Y todos convencidos de que Jesús, Yahshua, era el futuro rey, pero así en el plano físico, el nuevo rey de Israel. Entonces, ante el entusiasmo de quienes conocían al Maestro, surgía pues las ganas inclusive de hacer alianzas con otros lugares para tener los ejércitos necesarios para levantarse en una rebelión. Y había mucho entusiasmo, mucho fervor en esto, y para Yahshua eso no era el plan. Entonces, justamente por eso pasamos a la página 32, donde él dice lo siguiente. Comprendo que no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos y que estamos obligados a poner esfuerzo de nuestra parte para aliviar el yugo que pesa sobre todos. Nosotros, los afiliados a la fraternidad esenia, creo que no somos libres de obrar sin ponernos antes de acuerdo con los que han sido hasta ahora nuestros conductores y guías. Francamente os digo que mis puntos de vista en cuanto a la liberación son otros muy diferentes, pues estoy convencido de que mientras el hombre no se liberte a sí mismo de su pesada cadena de ambiciones, egoísmos y ruindades que le agobian, poco será si le libertamos de amos exteriores que él mismo se echa encima por su propia inferioridad. ¿Cómo y por qué vino la dominación extranjera? Porque las ambiciones de grandeza y de poder habían dividido en bandos a las clases dirigentes, y en el afán de escalar cumbres donde brilla el oro, abrieron la puerta a intrusos usurpadores que explotan justamente las discordias internas de los pueblos. Yo había pensado en ampliar la obra silenciosa pero eficaz de los esenios por medio de auxiliares voluntarios que compartan la obra de los terapeutas.
Vosotros pensáis quizá en ejércitos armados para imponer la justicia por la fuerza. Yo pienso en ejércitos también, pero sin lanzas ni espadas, y sólo armados con la verdad, con la lealtad de unos para otros, con la instrucción necesaria para que el pueblo aprenda a pensar y razonar, desterrando la ignorancia y el fanatismo utilizados por los audaces aventureros para dominarlo, engañándolo. Salta un poco más y dice: y dentro de la misma Jerusalén, ¿por qué el odio de los fariseos contra los saduceos y sus príncipes? Por la envidia que les corroe el alma, por la ambición que les acosa a todas horas. Favorecidos los fariseos con la protección de Graco, han emprendido una guerra a muerte contra la nobleza saducea en su mayor parte. Se han hecho nombrar pontífices fuera de ley, pero que responden a sus fines. ¿Qué haríamos con arrojar del país a los extranjeros si la causa de todo mal está en el corazón del mismo pueblo? No sé si paro aquí. Ya un cachito más voy a avanzar. Salto un poco más. Dice: tal es mi pensamiento, que puede ser equivocado. Vosotros sois libres de pensar según vuestros propios modos de ver. Para mí, no es un levantamiento armado que pondrá remedio a tantos males, sino una campaña silenciosa, pero decidida y firme, de unificación y concordia, de instrucción y de persuasión, que eleve el nivel moral del pueblo hasta ponerlo en condiciones de gobernarse sabiamente a sí mismo. Lo que dice Yasua en la página anterior me gusta mucho, cuando dice: ¿qué haríamos con arrojar del país a los extranjeros si la causa de todo mal está en el corazón del mismo pueblo? Y retrocediendo un poco cuando se refiere a por qué vino la dominación extranjera, sino por la ambición de grandeza, la ambición de poder que había dividido a las clases dirigentes. ¿Cuán cierto es esto? Y lo vemos todos los días, hoy en la actualidad, cuando, pensando por ejemplo en el tema de las instituciones que se dedican a diferentes obras en bien de la sociedad, de pronto vemos que, voy a inventarme nombres, por ejemplo vemos instituciones, fundaciones que trabajan en la equidad de género, que trabajan en contra de lo que es la violencia intrafamiliar, violencia infantil, en todo lo que es abuso sexual, por ejemplo, o campañas antidrogadicción y todo ello. Si se fijan, es como si hubieran instituciones, como yo le llamo, con extinguidores para apagar fuegos. Pero no existen, no digo no existen, sino no es la mayoría aquellas instituciones que de pronto trabajen en lo más elemental, como diría aquí el Maestro Jesús, en el corazón de las mismas personas. Entonces, y es tan curioso cómo se destina tanto dinero anualmente, pero millones de dólares para apagar estos incendios, cuando en lo que es prevención, por decirlo así en palabras modernas, no hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque no está en su POA, ¿no? En su plan operativo anual. No está en sus términos de referencia. Entonces, como tienen solo dinero destinado al membretado del POA, por dar un ejemplo, no hay dinero destinado a gente que quiera hacer una obra más de prevención. Si tú envías, obviamente hay que jugar con las reglas de esta sociedad, ¿no? Si tú envías una carta y le dices, ¿sabe qué? ¿Por qué hay tanto problema de drogadicción en su comunidad, no sé cómo llamarlo? Es porque los muchachos no se aprecian a sí mismos, tienen problemas con su familia, no existe amor en su familia, entonces eso te puede sonar a cursi, ¿no? Entonces tienes que hablarles de desarrollo personal, de automotivación, autovaloración, y tienes que usar un poco sus mismos códigos, pero en el fondo, a donde se pretende llegar es al corazón de los jóvenes. Por ejemplo, cuando se llega al caso de los alcohólicos, y hay con un trabajo grandioso con Alcohólicos Anónimos, la pregunta es ¿dónde surge esto, no? Y otra vez apagar el incendio. O como decían por ahí, desde mi punto de vista, la paz mundial, la famosa paz mundial de las Mises, ¿no? La paz mundial, eso. Con el respeto a las Mises.
no es la resolución de conflictos. La paz mundial no es hacer tratados de paz, no es decir, ya, no molestes, ya, te vamos a dar tu territorio, te vamos a dar lo que quieres, ya, pero estemos en paz, que viene a ser un sinónimo de ya, no molestemos más. Eso no es la paz mundial. Y la paz es algo que tiene que nacer en nosotros mismos, en nuestra forma de ser. Entonces ve a una institución y diles, vamos a dar charlas para que la gente empiece a entrar en paz, te verán raro, ¿no? Pero si le muestras la estrategia del super archimasterado PhD, doctor tantos, que sabe cómo negociar en resolución de conflictos, $20 millones, fija. Y esto es lo que pasaba 2000 años atrás. Por ambiciones, por egoísmos, la gente quería solucionarla a la mala. La otra vez yo tenía una reunión con una institución en la que yo no entraba en sus términos de referencia para dar charlas, como yo le decía, de prevención. Y si yo tenía alguna propuesta política, sí había presupuesto para eso. Yo le digo, mira, ustedes invierten dinero para hacer coloquios, reuniones, para ver qué hacemos con el país. Pero ¿a qué cosas concretas se llega? Salvo el típico acuerdo que interviene la iglesia, los partidos políticos ceden, pero es hasta que haya otra revuelta, hasta que cambie el gobierno, por decirlo así, o cambie la situación, o surja otra urgencia. Yo le decía, la gente sí tiene derecho a reclamar sus derechos, valga la redundancia, pero te aseguro que si están en paz, no van a dinamitar la plaza. Que si entran en conciencia que esto va mucho más allá, sí van a pedir una mejor situación de vida, pero ya no van a dañar al prójimo de diferentes maneras, como lo venimos viviendo en nuestro país. Entonces, si quieres que eso suceda, tienes que ir desde más abajo, desde los estudiantes. Los muchachos de 15 años de hoy son nuestros futuros ministros de aquí a 10, 15 años. Y si todos vamos a seguir creciendo con los mismos valores, con que la paz es a ver a quién le damos la razón, a quién no, nunca vamos a cambiar de circunstancias. Y vamos a seguir usando estos extinguidores, porque posiblemente puedan seguir habiendo problemas de equidad de género. La equidad de género se solucionaría fácilmente si hubiera realmente amor en todos, ¿no? Y respetar al prójimo, o sea, del lado femenino o del lado masculino. Pero ¿en qué se destina el dinero? En generar campañas de concientización para que se le den mayores empleos a la mujer, para que no haya tanta discriminación. Y es como, una vez más, es como comprar la aspirina, ¿no? Es comprar el calmante, la morfina, pero no estás curándote del origen. Y esa es una historia repetida en todo sentido, y esa es una razón por la cual, desde centurias y milenios atrás, a raíz de un puñado de intereses personales, se generaban grandes desastres políticos en naciones. Y todo era la mala, ¿no? A matarse a pellizco inclusive, pero a pellizcazo limpio. Y lo vemos ahora, o sea, 2000 años después, sí, como que hay más respeto a los derechos humanos, más respeto a la vida, a la democracia, a la libertad de expresión. Pero en nuestro país especialmente lo hemos visto tantos años, día tras día, bloqueo tras bloqueo, donde nadie está contento con nada. Y sí, es necesario, está claro, todo lo que es que haya comida para todos, haya educación para todos, haya salud para todos. Pero yo estoy seguro que si hubiera más conciencia y amor en los corazones de las personas, habrían menos problemas de estos. Y es una lucha de la que nos habla aquí el Maestro Jesús, es ¿de qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve cambiar de político, que suba otro presidente, sacarlo otra vez a huelgazo limpio
para que entre otro presidente y a los 2 meses su popularidad baje de 60 a 30. Y tampoco sirve, sacan a otro y ponen a otro y ponen a otro. Así nunca va a cambiar la cosa, si no cambia la conciencia. Pero ¿por qué surgen también esos problemas? Porque existen fanatismos políticos también. Y sobre todo porque seguimos viviendo con cosas muy del pasado. Siempre, y algo que me ha gustado mucho de este señor Ascar Gorta, cuando Bolivia clasificó al Mundial, decíamos, somos 11 contra 11. Y si Bolivia ganó el sudamericano hace, no sé, pues 40 años, hoy son 8 jugadores. Y si Brasil fue tricampeón, son 8 jugadores. ¿Por qué estamos luchando contra esos fantasmas? Y recuerdo que un periodista le dijo, ¿qué significa para usted haberle ganado a Brasil? 2 puntos. Listo. Y ese caballero ha trabajado mucho justamente en la actitud de las personas. Y ahí vemos un gran resultado, obviamente con varios contextos futbolísticos de la época. Pero sí hubo un gran cambio, y cómo con ese pequeño cambio toda una nación estaba unida. Toda una nación. Siempre cuento esta anécdota, espero que les guste. Mi hermano estaba recién llegado de Alemania, fanático del Bayern de Múnich. Obviamente el fútbol boliviano, Brasil nos va a hacer pomada. Y la cosa es que meten el primer gol y lo veo a mi hermano saltando abrazado de un X. Un desconocido y los 2 choches abrazados, saltando. Y cómo esas cosas te dan gran alegría, ¿no? Esa unión de todos. Y podríamos darnos esas alegrías día a día con diferentes cosas. Con simplemente el afán de hacer el bien por el bien mismo, no por el ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Yo qué gano de esto? Tal partido político nos anda harina, sal, pimienta, azúcar, agua, hamburguesa, no sé. Salteña, típico, ¿no? Y te da pena eso, ¿no? Que no puedes hacer algo si no te piden algo a cambio. Entonces está claro que así nunca vamos a cambiar. Entonces estas injusticias, entre comillas, generadas por el mismo ser humano, derivan en injusticias más grandes que después pueden derivar en opresiones, en aprovechamientos y en problemas sociales más grandes. Entonces está claro que, así como que decía aquí Yasua, ¿de qué sirve sacar a la dominación extranjera si el problema está en el pueblo mismo? En el pueblo mismo. Y creo que cada pueblo tiene lo que se merece, en el buen sentido o no en el tan bueno. Alguna vez me llegó por internet, seguro que a todos les ha llegado, ese típico PowerPoint donde te hablan de lo que es la actitud. ¿No? A todos les ha llegado, ¿no? De cómo te dicen de que como un país como Suiza, que no tiene cacao, hace el mejor chocolate. Como Japón, que está limitado, es el primer generador de industria cuando no tiene materia prima. Y ese tipo de situaciones. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? Actitud. Y cuando te pones a pensar en el fondo, dices, ¿cuál es el asunto de todo esto? ¿Por qué hay este problema? ¿Por qué hay todos estos conflictos y situaciones? La palabra es muy simple. Está en el origen del corazón de las personas. Porque cuando hay un buen corazón, no importa la situación adversa. Dicen, ¿no? Cuando donde almuerzan 2, almuerzan 3. Cuando hay buen corazón. Pero donde almuerzan 2, almuerzan 10 a 10 pesos, la cosa cambia un poco. Sí, sabemos que todos tenemos que trabajar y vivir de algo, por eso estamos en este plano físico, ¿no? Pero creo que los problemas empiezan cuando se empieza a abrir el egoísmo de las personas. Cuando la persona quiere hacer valer esa parte. Obviamente la cosa es mucho más profunda, ¿no? Cuando dices, ¿quién era? No sé si era Osho, Anthony de Melo, uno de ellos, no me acuerdo. Perdón por el autor. Pero decía, el ser humano vive acumulando riquezas como si fuera a quedarse aquí sus próximas 20 vidas. ¿No?
Algo así era. Entonces, y el ser humano no está consciente, pues, que somos aves de paso, que hemos venido por algo muy concreto y no hemos venido a enriquecernos para después desencarnar y ahí acabó nuestra historia. Entonces, mientras no haya esa conciencia, mientras sigamos usando la cabeza y no el corazón, con toda seguridad que va a seguir teniendo problemas y que la paz va a seguir significando resolución de conflictos. Y se va a seguir gastando plata en esas cosas. Tantos problemas que tenemos en la humanidad solo por el egoísmo de las personas. Solo por eso. Por el corazón duro de la gente. Y además me parece muy sabio lo que menciona el maestro. Cuando habla, dice, poco será si le libertamos de ambos exteriores que él mismo se echa encima, se refiere al pueblo, por su propia inferioridad. ¿Y cuál es esa propia inferioridad? La falta de conocimiento, la falta de mantenerse firme en el amor. Como el maestro decía, no son ese tipo de armas las que yo uso. Sí hablo de ejército, pero no un ejército armado, sino armados con la verdad y con la lealtad de unos a otros, con la instrucción necesaria para que el pueblo aprenda a pensar y razonar, desterrando la ignorancia y el fanatismo. Si se ponen a pensar, tanto la iglesia como la política ha usado el fanatismo de las personas. El fútbol también. Pues verdad, ¿cuántos millones de dólares se usan por los fanáticos del fútbol? Fanatismo es terrible. Ahí ves fanatismos ya un poco más fregaditos que se van a buscar torres, ¿no? En los aviones. Eso es complicado. Eso es un fanatismo donde tú dices, oye, ¿qué Dios es ese que permite este tipo de actos no tan buenos? Entonces, una vez más, todo radica en la ignorancia y en la escasez de ese corazón, como se refirieran a Melchor, ¿no? De encender la llama del fuego santo en las personas. Ese fuego de amor, ese fuego de luz, de claridad. Y más adelantito, Yasua dice otra cosa que igual nos deja un poco mudos. Pero sigamos. A raíz de este intercambio de ideas, del comentario de Yasua, que les giraba un poco la tortilla a sus amigos, que ellos estaban buscando un levantamiento armado, dicen lo siguiente, ¿no? En la página 834, arribita, después de que lo felicitan, dicen, después de un largo cambio de ideas, concretaron lo siguiente, que cada cual en el lugar que habitaba o donde tenía mayores vinculaciones, invitaría a los hombres más capacitados para que en las sinagogas se empezara a propiciar la unificación de todos los hijos de Abraham, deponiendo recelos y odios injustificados y contrarios al espíritu de la ley. Tomarían pasajes de los libros de Moisés y de los profetas bien estudiados de antemano, y sobre ellos desenvolverían su tesis salvadora. 2 puntos. La unificación de todos los israelitas en un solo pensar y sentir como único medio de prepararse para conseguir la paz y la libertad. Los 4 amigos de Jerusalén estaban vinculados con el gran colegio que después de la muerte del anciano rector vitalicio Gilel había sufrido algunas transformaciones introducidas por Simeón, su hijo, y por Shammai, ayudados por algunos doctores y sacerdotes que eran esenios. José de Arimateo observó que el príncipe Jesúa, hijo de Abinoam, con dominios en Jerusalén y en Mizpa, a quien estaba dirigida una de las cartas del príncipe Melchor, era tesorero del gran colegio, y por intermedio de él podían llegar hasta la gran aula de donde salían los hombres más doctos del país. La epístola de Melchor dejaba entrever una amistad más íntima y familiar con él, y acaso fuera el mejor camino para entrar con acierto en el campo que se deseaba cultivar. Quedaron en que Yasua, con los 4 de Jerusalén y Faquí, visitarían al príncipe Jesúa, llevando la epístola de Melchor, introduciendo la conversación sobre el tema deseado, para lo cual
La carta misma les presentaba todas las facilidades. Se repartieron las zonas del país, donde cada cual tenía parientes o amigos para iniciar la gran cruzada de unificación de todo Israel, que se llamaría Santa Alianza, y tomarían las iniciales de ambas palabras como señal para conocerse los que pertenecían a ella. Totalmente estratégica la posición, y cómo el amor empieza a obrar de otra manera, y con la misma certeza, con la misma, ¿cómo puedo decir?, tan bien pensado como podría ser con un interés, con segundas intenciones, ¿no? Y lo que me gusta de esto es cómo las personas se unifican por un mismo objetivo, un mismo lenguaje, un mismo discurso donde no hay por dónde perderse. Durante muchas centurias el ser humano se ha visto afectado justamente por los egoísmos de las personas en el momento en que cada uno hacía su religión. Y cada religión además censurando a la otra y a la otra y a la otra, y surgían este tipo de batallas religiosas técnicamente por el mismo Dios. Y esas cosas se han dado una vez más por la simple ignorancia del ser humano. Hoy en la actualidad ya no es tanto como antes, siguen habiendo este tipo de situaciones, pero siguen habiendo también las diferencias radicales en la forma de pensar, en la forma de abordar tu fe. Y cuando abordas tu fe, aunque seas de la misma religión, aunque seas de la misma congregación, igual hay pugnas, igual hay diferencias, porque cada uno quiere poner lo suyo. Entonces, no se puede unir desde ese punto de vista. Lo que me gusta, por ejemplo, acá en el caso de Arpas, es como en el caso de Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón, teniendo escuelas distintas, manejaban un mismo discurso, y para nada eran contrarias, sino totalmente se complementaban. Después el lector de Arpas entenderá que todos pertenecían a escuelas del mismo ser encarnado en diferentes épocas, con el mismo mensaje, solo que en otro idioma y en otro contexto. Y la Santa Alianza pretendía hacer eso justamente, unificarse en un solo corazón, con el mismo lenguaje, el mismo objetivo, y así ayudar a libertar a Israel. Pero no de las cadenas del opresor, sino de las cadenas de la gente misma. Las cadenas de nuestros propios corazones, que eran los que nos llevaban a la sumisión, que nos llevaban a la esclavitud, que nos llevaban a hacer actos por fanatismo, por miedo, por todo ese tipo de cosas. 2000 años después pasan las cosas de manera muy similar, solo que más sutiles, más institucionalizadas, más democráticas, sin tanto león en circo romano, pero sigue yendo por ahí un poco. Y nos preguntamos hasta qué punto somos nosotros fanáticos todavía de qué. Y especialmente si tocamos el punto de nuestra espiritualidad. Realmente si el objetivo de todas las religiones es amar a un Dios y volver a Él, amándonos los unos a los otros, no tendría sentido el resto de todas las cosas que diferencian una religión de otra. Vamos a saltar ahora sí de capítulo. Vamos a entrar a Yahshua en Jerusalén, que comienza la página 836 el capítulo. Un poco para hacerles un esbozo de lo que pasa en este capítulo. Recuerden que en la anterior charla hablábamos de cómo la ley, la gran ley, el Padre iba uniendo los destinos de las personas que estaban caídas en desgracia para que después fueran grandes apoyos del Maestro con la Santa Alianza y con todo el trabajo en realidad.
Entonces, en este capítulo, por ejemplo, Yasua cura a 3 legionarios romanos, entre ellos el comandante de la Torre Antonia, donde estaban prisioneras 7 años la madre y la hermana de Judá. Y es gracias justamente a que los cura, que en total agradecimiento apoya a liberar a Noemí y Tirsa. Tirsa después medio que en chequeos con Faquí, Judá con Nebai, ya les he quitado la sorpresa a muchos. Y este capítulo también es importante porque Yasua conoce a Judá y Judá se reencuentra con sus seres queridos después de mucho tiempo. Judá, para quienes han leído Arpas 3, el rol es vital antes de la crucifixión. Igual Faquí, obviamente Faquí. Y es un personaje muy fuerte, tiene muchos fans, Judá. Muchos fans. Ya, vamos a la página 800. Voy a leer, si no. Ya. Justamente es esta parte en la que acaba de curarlos, a los 3 que se habían sacado la mugre, y ya los estaban dando por muertos hasta que apareciera el maestro y los curara. Entonces, cuando se despertaron, los 3 se sentaron en sus lechos y uno a los otros decían: estoy curado, no tengo daño alguno. Ni yo tampoco, decía otro. Y yo ya estoy más sano que antes, decía el tercero. Yasua les miraba sonriente. ¿No tienes tiempo, niño, de haber aprendido tanta ciencia? ¿Quién eres?, preguntó el militar, incorporándose hasta ponerse en pie. Ya te dije que soy un Galileo. Me llamo Yasua, hijo de Joseph, un artesano de Nazaret. ¿Cuánto te debo por lo que has hecho hoy conmigo y con estos? Nada, porque es mi Dios amor quien nos ha curado, y Él solo pide como compensación a sus dones que seáis buenos y misericordiosos como Él ha sido con vosotros. Creo que el Padre es constantemente bueno y misericordioso con nosotros todos los días, pero todos los días. ¿Y cuántos de nosotros al final de nuestro día, antes de dormir, decimos al Padre: Padre, ¿cuánto te debo? ¿No? No decimos eso. Y sería bueno apuntar esta preguntita, ¿no?, a nuestra retrospección de la noche. Y ya sabemos de antemano qué nos diría el Padre, como para que al día siguiente hagamos caso de su sugerencia, para que en nuestro libre albedrío podamos ser mejores personas. Voy a saltar un poco más en la página y dice: ¿nunca habéis pensado que hay un Dios supremo, dador de todos los bienes?, contestó Yasua. Quiero conocer la ley de tu Dios, Yasua, dijo de nuevo el romano. Es muy breve y sencilla. Haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo. Ama a todos tus semejantes, no odies a nadie. ¿Eso es todo? Eso es todo, absolutamente. Ahora mi amigo y yo nos vamos porque somos esperados en otro lugar. Dice Yasua. Pero eso es todo. Eso es todo. Y si nos ponemos a pensar cómo las diferentes iglesias y religiones nos han llenado de todo. Entonces vas a ver gente saltando de rodillas, yendo, haciendo penitencia, dándose de latigazos en la espalda. No es latigazos, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Azotes, ¿no? Azotándose la espalda, aprendiéndose de memoria Antiguo, Nuevo Testamento, todas las ediciones en todos los idiomas, haciendo toda clase de, no sé ya qué llamarlo, yendo a iglesia infaltablemente todos los domingos. ¿Y por qué no hay ese cambio? ¿De qué falla?
¿Qué pasa? Alguna vez lo decía, ¿cuántas iglesias hay en la ciudad del Alto? Cuando uno está ahí en el avión ve 80.000 iglesias. ¿No debería ser la ciudad más pacífica del mundo? Bueno, una de las más pacíficas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta parafernalia cuando lo único que dice el maestro es haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo? Nada más, sí, nada más. Solo eso. No se necesita más show. Y lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Decirle al Padre, gracias por tu misericordia de hoy, reflejada de tantas maneras tan distintas y tan sutiles. No sé si les he comentado, para quienes no están, se los cuento, y para quienes sí, les recuerdo. La otra vez yo estaba hablando en una charla sobre la oración, y les decía a los muchachos, ¿cuándo oras y qué horas, no? Y me decían, yo cuando me levanto oro para pedirle al Padre que no me falte nada. Que no me falte trabajo, que no me falten clientes. Ok, está en su justo pedir. Y le digo, ¿y cuando almuerzas, agradeces por los alimentos? Me dice, no. Pero es la respuesta inmediata que el Padre te da. Has pedido que no te falte nada y tienes tu plato de comida ahí. ¿O qué pasaría si tú eres mamá o papá y viene tu hijo en la mañana y te dice, me lo vas a cocinar, por favor? Vos, como buen padre, buena madre, se lo cocinas y tu hijo no te agradece. Y te dice, ya está la comida. Come como pavo y se va sin lavar su plato. Y no dice gracias. Y así todos los días. ¿Cómo se sentirían las mamás? Que son las más así bien mamás, bien buena onda, bien cariñosas. Bien mamá. O yo le decía a otro, imagínate que tú eres padre y viene tu hijo y te empieza a pedir todo el rato, papá, dame comida, dame un automóvil, dame la casa nueva, dame esto, dame el otro, que no me falte nada. ¿Cómo te sentirías como papá? Así, oye, tus hermanos, a ver, no seas egoísta. Y no se pensaba en eso. O en el caso muy típico latino de los festejos, a otro le decía, imagínate que tú eres papá y viene tu hijo y te dice, papá, porque te amo tanto y en conmemoración de tu cumpleaños, me voy a tirar la farra del siglo, voy a ponerme a bailar 4 días seguidos, me voy a gastar $500 en mi traje, no sé si llegaré sobrio y sano, inmaculado, sin golpe alguno, no sé si habré aumentado tu descendencia en esos 4 días de inconsciencia alcohólica. Me tiraré la plata que no tengo, pero todo porque te amo y en festejo a ti. ¿Qué harías? Entonces ahí nos damos cuenta cuán inconscientes somos. Y realmente oramos, pero de la manera más así, Padre, por favor, que no me aplace este semestre. Por favor, dame la plata para pagar la cuota de mi auto. Todo el rato pedimos y no hacemos. O este otro ejemplo, ¿no? De la fiestita de celebración. Y cuando hablaba del tema de la Navidad, les decía, ¿cuántos de ustedes, les decía, practican desde julio para adorar a la Virgencita del Socavón en carnaval? ¿Cuánta plata se tiran en su viajecito? ¿Cuánta plata se gastan en su viajecito, en sus trajes? Con tanta anticipación para ir a otra ciudad para festejar a una Virgencita su devoción. Y cuando hablamos de Navidad, rememoramos, aunque no haya sido la fecha del nacimiento del mero, del Maestro Jesús. ¿Navidad qué es? A ver. Nada, ¿qué le compro a mi mamá? No sé, a mi chica, ¿qué le regalo? ¿Y qué hay de la devoción al Maestro Jesús? O sea, la Virgencita del Socavón, Madre María, es mamá del Maestro Jesús. Entonces,
¿Qué pasa, no? Entonces nos damos cuenta que la cosa va por otro lado. Y por devoción te embriagas, y por devoción apareces abrazado con el florero en la mañana. ¿No? Haz de todo. Disque fe. Y después te preguntas por qué te va chueco, ¿no? Entonces realmente muchas de estas cosas hacemos justamente por ignorancia, por apegos, por estructuras sociales, por lo que te dijeron que era el éxito, por lo que te dijeron que estaba de moda, lo que está in. ¿Cómo no vas a participar tú de eso? En nosotros, sí, claro, tienes razón. Y te endeudas hasta la coronilla por hacer esas cosas, que bien tienes el derecho de hacerlas, obviamente, pero no usas el mismo frenesí con el Padre. Y más aún, si te consideras religioso, si te consideras de alguna línea espiritual, si te jactas de ser católico, evangélico, luterano, lo que fuere. Entonces, ¿qué está funcionando mal? ¿Qué está chueco ahí? Entonces, si nosotros, sin personas relativamente pacíficas, nos metemos en ese tipo de problemas, por este tipo de situaciones que hasta las vemos inocentes, normales, con mayor razón, cuando hay intereses más fuertes y egoístas, un país se puede ir al tacho. Y de nada va a servir cambiar al corrupto si el problema está en el ciudadano que no se hace respetar y que aporta a coimear, como decimos en Bolivia. ¿Cómo se dice en otro país? Sobornar, mordida, ¿qué más? Con esos pequeños detalles estás haciendo que el sistema funcione así. Porque no hay conciencia, porque hay egoísmo, porque no hay amor, porque no hay esa lealtad, como dicen aquí, esa firmeza para hacer las cosas. Un ejército silencioso, armado de conocimiento y de amor, sobre todo de amor, de hacer las cosas bien, en buena ley, en buena onda. Esa era la alianza que el Maestro Jesús pedía. Por eso surge la gran alianza. Decían, ¿sabes qué? Necesitamos ubicar gente clave, que podemos acceder a esos lugares donde las cosas no están tan bien, pero poner ahí seres de luz en esos lugares es fundamental. ¿Cuánta diferencia hay cuando pones un político corrupto y pones una persona que es, pues, una persona que realmente se preocupa por su prójimo? Ves que hay obras y que no desaparecen las obras, sino más bien se hacen las cosas. Y es a todo nivel. Me imagino que en esa época hubiera habido internet, el maestro hubiera estado ahí seguro, fija. Y 2000 años después, toca seguir haciendo esa lucha, como dice, con ese tipo de, no esas armas bélicas, sino esas armas amorosas, y obrar de la misma manera. Si queremos generar un cambio en nuestra sociedad, tenemos que estar en todas partes, en lugares estratégicos, llegando con una palabra de amor, de luz, de desmitificación, de romper estructuras, desde los colegios. Y tener gente en todo lado. Así como damos charlas en colegios, dar charlas en ministerios, dar charlas en asilos, en todo lugar. Y charlas donde además tú les des la opción, obviamente, siempre de su libre albedrío. Pero que no sigamos con los mismos paradigmas de éxito, ¿no? De que si no tienes tu casa, eres un frustrado, que no eres nadie en la vida, cuánto ganas, cuánto vales, ¿no es cierto? El éxito se mida en la función de cuánto dinero tienes en tu cuenta, y lo único que hacemos con eso es fomentar al egoísmo, fomentar a la corrupción, fomentar a la nocividad en la gente joven, ¿no? Que por tratar de estar a la moda como el amiguito, va y le rapiña a papá, y empiezan así como eres en lo chico, eres en lo grande. Y si de chiquito comienzas a ser un mañudo,
De grande vas a ser 20 veces más. Y por ende tiene que llegar a todo nivel, porque ¿de qué sirve que al niño lo ayudes y vayas a su casa y el papá es un tremendo? Entonces, como ellos mismos decían, había que llegar a la parte de los más doctos. De la misma manera también 2000 años después tendríamos que llegar igual a todos los lugares. Desde el vecino hasta el jefe de vecinos, hasta el alcalde, hasta la persona que pone los adoquines, todos hablar el mismo lenguaje de unidad, de honestidad, de amor, de compartir. ¿Y cómo se logra eso? Estando en paz, buscando sobre todo esa verdad de pensamiento de desmitificar todos esos paradigmas que nos han hecho pelearnos en la humanidad durante tantas centurias solamente por el hecho de yo quiero más. Eso va a ser mío. Le voy a quitar su plata a este. Solo por eso. Solo por puro egoísmo. Por pensar que con eso se vive bien, que con eso es lo mejor de todo. Como decíamos tiempo atrás, de niños nos enseñan a leer y escribir, pero nadie nos habla de otra cosa. Nos dan las herramientas que nos abren las puertas del éxito, pero nadie se fija en el cerrojo del corazón. Y te aseguras tu futuro empeñando tu vida. Un futuro que cuando llega ya te mueres. Y no dejas nada, bueno, salvo tus herederos, ¿no? Pero no has dejado nada ni te has llevado nada. Entonces, creo que toca aprender a leer y escribir con el corazón. Y no hay edad para eso. Y es ahí donde, tantos años después, toca seguir con ese trabajo de una alianza donde, en un trabajo silencioso, muy escenio, cada uno siga dando lo mejor de sí para conseguir un mejor resultado. Es muy claro, un ejemplo que siempre doy, si de pronto hay una familia donde tenemos un hijo borrachín, siempre va a haber conflicto. Pero si el niño deja de ser borrachín, con toda seguridad que ya va a haber mucha armonía entre padre e hijo, madre e hijo. ¿Cuántas familias se destrozan solo por el alcohol? Elimínese el alcohol, elimínese el problema. ¿Cómo elimínese el alcohol? No es quitándole ni haciendo un decreto para que no haya alcohol. Es haciéndole entender que por ahí no va la cosa. Lo que más te prohíben, más quieres, ¿no? Entonces de nada sirve que te digan, no, solo es ley seca hasta tal hora. En vez de tener borracha a las 4 de la mañana, tienes borracha a las 12. ¿Cuál es la diferencia? Sigamos con la tertulia. Ya, de ahí vamos a saltar un poquitín hasta la página. Ok, esto es una parte en la que Yahshua habla con Faquí en el templo. Faquí, por su cultura, tenía otra concepción de lo que son los templos y todo aquello. Entonces va a visitar un templo con Yahshua y se queda así un poco boquiabierto al ver todo ese esplendor. Y en la página 848, casi al final, Yahshua le dice: ¿qué es mayor, Faquí?, preguntaba el joven maestro a su amigo, absorto en tanta riqueza. ¿Qué es mayor, el alma humana eterna e imperecedera como Dios, o este amontonamiento de frío mármol, de oro, de plata, de púrpura, que habla muy alto de la magnificación de Salomón? Oh, el alma humana que ama y crea estas y otras muchas bellezas, le contesta. Entonces, es más digno templo de Dios el alma de un hombre justo que toda esta riqueza que aquí vemos. Mayor obra que la de Salomón hacemos cuando consolamos un alma humana que sufre, cuando elevamos su nivel moral, cuando apartamos los tropiezos que le impiden su camino hacia la luz, cuando despertamos en ella el anhelo de verdad, de conocimiento, de sabiduría.
¿Cómo se siente la vibración del maestro cuando dice, cuando elevamos su nivel moral, cuando apartamos, sobre todo esta parte, cuando apartamos los tropiezos que le impiden su camino hacia la luz, no hacia el éxito profesional, no hacia la plata, hacia la luz? ¿Y qué es la luz? Es tener esa claridad. Nada impide, nada, por favor que no se malentienda, que esa persona siga teniendo un éxito profesional, que eso coadyuve a que su sociedad realmente mejore, a que con sus ingresos económicos ayude a otra gente, por ejemplo, poniendo escuelas y centros de salud y todo ello que realmente ayudan a la sociedad. Esa es la diferencia que nos marca el egoísmo humano, del camino hacia el éxito, del camino hacia la luz. Y compramos como pipocas, ¿no?, los típicos materiales, todo eso que nos induzca al éxito, que lleve al éxito. Pasa seminarios de esos, compras libros de esos, todos hemos comprado eso, ¿no? Hágase rico mientras duerme. Sí, típicos libros. Los 4 pasos para ser rico. Gane su primer millón. Tampoco es que te digan eso de ir por el otro lado, ¿no? El camino hacia la luz, y no tanto a ese paradigma de éxito, además. ¿Cuándo podremos escuchar de decir que uno realmente se sienta orgulloso, así como uno dice, mamá, hoy he conseguido 10 clientes, es decir, mamá, hoy he ayudado a 10 personas, o a una? Y después de todo el diario vivir, como les decía, ¿no? Padre, ¿cuánto te debo? Gracias a ti he hecho todo eso. Salto un poco más y dice, casi a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, dice, ¿comprendes, Faqui? Dios solo quiere el amor de los unos para los otros, la verdad, la justicia, la paz. Sin este monumento de mármol y de oro, el hombre podría ser feliz adorando a Dios en su propio corazón y en el grandioso esplendor de la creación universal. Pero no puede ser feliz sin amor, sin libertad, sin justicia y sin paz. Y salto un poco más hasta casi abajo cuando dice, ¿tanto te interesa la felicidad de los demás?, volvió a preguntar el militar. Es lo único que me interesa, amigo mío, porque hacer dichosos a los hombres nos asemeja a Dios. Creedme, soy muy feliz cuando he podido remediar el dolor de mis semejantes. Qué hermoso que es eso. Con toda seguridad que más de uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de haber podido ayudar a alguien en algún momento, y qué alegría es ver ese brillo en los ojos de las personas cuando están llenos de la paz, ¿no?, del alma que les vuelve al cuerpo, de la gratitud, de sentir que se les ha quitado un saco de encima pesadísimo. Eso no tiene precio. Pero cuánto se ensancha el corazón cuando vivimos con eso. Y si es algo tan grandioso esa sensación que tenemos, ¿por qué no la seguimos experimentando día a día? ¿Por qué, más de una vez lo digo, por qué nos afanamos en otras cosas que no nos dan esa misma satisfacción? Y ni siquiera para decir, oye, es que tengo que hacer esto, no me queda otra, porque trabajo mucho y un trabajo que no me gusta y porque tengo que ganarme el pan. Pero tampoco trabajas las 24 horas del día. Y no basta, no es necesario 4 horas al día para que a alguien le des una sonrisa, para que al taxista le digas que tenga un buen día, que le vaya muy bien, al que te vende en la tienda, igual desearle eso, que le vaya muy bien, y charlarle y hablarle bonito, ¿no? Y decir, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta ya? Chao, gracias. Y dices gracias y te vas. Cuesta tanto eso, no necesitas mucho tiempo libre para poder sembrar una pequeña cosita y amorosa, bondadosa en tu palabra, y que sobre todo
tratar cada vez más que haya dulzura en nuestros labios cuando nos referimos a una persona. Cuando pedimos algo a alguien, sonreír y mirar a los ojos. Y cuando le das la mano, dale la mano, apriétale la mano y mírale a los ojos. Son pequeñas cositas que hablan de una persona. Pero, ¿cuán alejados estamos de eso? ¿Y por qué? ¿Porque no te enseñaron en colegio? ¿No te lo enseñó papá? En mi familia no somos así. Pero supuestamente eres católico, supuestamente eres evangélico, supuestamente esto y el otro. Sí podemos estar 2 horas rezando ahí, purgando culpas en la iglesia, pero saliendo de la iglesia, volvemos a lo mismo. Este capítulo de Yaso en Jerusalén termina justamente con la liberación de Noemí y Tirsa de la Torre Antonia y con el reencuentro de Judá con su madre y su hermana. La próxima semana hablaremos de Camino de la Cumbre, la página 859, sería bueno que lo lean antes de venir a la charla para que sea más provechoso. Eso es todo, amigos. Gracias.